Canal Supercrack Estrella presenta la explosión nuclear en Moscú en 1812, otro vídeo reflexión que tanto gusta a algunos de vosotros. Como ya sabéis, estoy completamente convencido de que la historia en su versión oficial es completamente manipulada y ajustada a las necesidades de las élites. Nada ocurrió como nos lo cuentan. El ser humano no construyó las pirámides de Egipto por el simple hecho de que era imposible arrastrar las piedras de semejante tamaño utilizando los troncos de palmera que se quedarían aplastados ya que la palmera no es una madera resistente. Se encuentran múltiples artefactos enormes que no podrían ser usados por las personas de nuestro tamaño pero sí por hombres más altos. De allí la información sobre los gigantes que no nos quieren contar. Se encuentran vimanas en la India y Afganistán de hace 20.000 años, red de tuberías en China de 150.000 años, etc. Hoy me apetece hablar de un hecho que todos conocemos pero que realmente no lo conocemos. He dedicado muchas horas al estudio de los materiales de todo tipo y, basándome en la teoría que apoyan muchísimos historiadores y científicos, os la expongo aquí. Vosotros decidís si es posible o no. Napoleón es uno de mis personajes históricos favoritos por su genio militar y el espíritu que contagiaba sus tropas. Todos sabemos de los libros de texto que el 24 de junio de 1812 el emperador cruzaba el río Niemen y se adentraba en Rusia a la cabeza de un ejército de más de 450.000 hombres. Con la moral de sus tropas por las nubes, Napoleón planeaba aplastar al zar Alejandro I, entablando combate con el ejército ruso, en una batalla decisiva que les llevaría a una abyecta rendición. Se trataba del mismo modus operandi que tantos triunfos le había dado en los países que había invadido hasta entonces. Solo una semana más tarde estaba en Moscú, la ciudad más venerada por los rusos entonces y siempre. Y aquí ocurre lo imprevisto. Lo que me empujó a hacer este vídeo. La ciudad comenzó a arder en llamas. La versión oficial que nos venden es que fueron los rusos los que la incendiaron, que era una maniobra militar del comandante Kutuzov. El fuego forzó a los franceses a acampar en las afueras y los condujo a una creciente desmoralización. El resto de la historia ya lo conocemos. Me voy a centrar en el incendio como tal. Para empezar, conociendo un poco la historia y el carácter ruso, estoy totalmente convencido de que nadie les podría obligar a prender fuego a lo que es una ciudad sagrada para cada ciudadano, el corazón del imperio, llamada la Segunda Roma. Así fue durante la Segunda Guerra Mundial y estoy seguro de que en el año 1812 el sentimiento era exactamente el mismo. Hubieran preferido morir en sus calles, defendiéndola hasta el último soldado. Aquí comienza lo raro que nadie nos quiere explicar. Como ya he dicho, los rusos no querían ver su ciudad reducida a cenizas. Napoleón menos todavía. Para él sería la cúspide de su carrera militar entrar triunfante a la Plaza Roja y recibir la rendición del zar. Era su meta en esta guerra desde el principio. ¿Fue un accidente? ¿Un cúmulo de errores humanos? Bueno, se sabe que hubo muchos incendios en Moscú durante su historia, pero nunca con el resultado de la destrucción del 75% de los edificios y con la muerte de decenas de miles de personas. Por ejemplo, en 1737 hubo uno que destruyó todo el centro y que era el que más se acercaba a lo que pasó en 1812, pero en aquel incendio solo murieron 90 personas. En el septiembre de 1812 lo que los libros de la historia nos venden como la gran quema de Moscú, el fuego mató a más de 30.000 soldados franceses y no se sabe el número exacto de los muertos rusos que no pudieron abandonar a tiempo la capital. Los testigos presenciales describen aquello de una forma muy rara. Los que no murieron se encontraban en una especie del estado de shock, deambulaban atónitos por las calles, mezclados los rusos y franceses. Ya no importaba que eran enemigos. Parecían somnámbulos, según el recuerdo de un oficial francés. Sucedió algo insólito, lo nunca visto en la historia mundial. Y era instantáneo. Ojo al otro dato importantísimo. Moscú de los principios del siglo XIX ya no era una ciudad de madera como en los siglos anteriores. Así era Kremlin. Tenía plazas muy amplias que lo separaban de otras construcciones. Lo rodeaban fosos de 30 metros de ancho y 13 metros de profundidad que deberían proteger los muros de la quema, pero fue enterrado por completo bajo los escombros de tal forma que más tarde se decidió no reconstruirlo y hasta ahora allí sigue, bajo los escombros. Todo esto fue atribuida a los franceses, se decía que eran responsables de una explosión. Pero no tenían ni los artefactos ni la cantidad de pólvora necesarios para perpetrar aquel desastre tan instantáneo y fulminante. Además, el venerado emperador estuvo dentro de los muros del Kremlin.
Se salvó por los pelos al descubrir un pasaje subterráneo que lo condujo fuera de la ciudad. Si juntamos todos los datos y testimonios de los allí presentes, da la sensación de que aquel día de septiembre se produjo una explosión nuclear. Esto lo confirma la distribución de los niveles de radiación del fondo de la capital que indican rastros de uso de armas nucleares. Los testigos también describen las consecuencias de una explosión nuclear, muy parecida a los testimonios de los japoneses después de Hiroshima y Nagasaki. Más testimonios de los testigos presenciales. Aquí, por ejemplo, los diarios del teniente del ejército de Napoleón Charles Artois. En ese día, el sol brillaba y bañaba Moscú en tenue luz dorada. De repente, un segundo sol estalló justo por encima del sol de verdad y era tan brillante que cegó mis ojos. Paul Berger, quien estuvo en el balcón conmigo, tenía el rostro quemado, abrasado. Nuestra casa y el techo comenzaron a echar humo, así que tuvimos que apagarlos con agua. En otras mansiones que estaban más cerca del segundo sol comenzaron los incendios. Una semana después de que el segundo sol estallara, Paul Berger escribió que a todos los oficiales y soldados comenzó a caerles el pelo, hombres y caballos estaban enfermos y débiles, por lo que se tomó una decisión para salir de Moscú. La orden de retirada fue recibida con gran alivio. Paul describió el retiro y también es muy peculiar. Dice que los soldados franceses sufrieron no solo por las heladas de Rusia y las incursiones constantes de las guerrillas, sino por alguna extraña enfermedad que han cogido en Moscú. La gente no podía comer, estaban cubiertos de úlceras y llagas, cientos morían cada día, y los caballos eran débiles y caían. Charles Artois mismo volvió a Francia inválido, renunció a su cargo y pronto murió del llamado contagio ruso a la edad de 32 años. De acuerdo con el diario moscovita Rusia y Napoleón Bonaparte de 1814, los franceses perdieron más de 30.000 personas en el incendio de Moscú, es decir, tanto como en la batalla de Borodino, la que más vidas ha cobrado en aquella guerra. ¿Por qué? El conde de Segur en sus memorias también escribe que sus oficiales vieron un segundo sol que hacía arder edificios de piedra como velas y que en pocos minutos redujo la ciudad entera a montones de escombros. Y entre ellos vagaban hombres, mujeres y niños, soldados rusos y franceses, parecían fantasmas ciegos dando tumbos entre las ruinas, la mayoría con las ropas carbonizadas y caras negras. Otros dos oficiales que estaban en el edificio de Kremlin vieron en el cielo una luz inusual que cubrió mansiones y palacios y los hizo caer como si fueran castillos de naipes. Por cierto, Napoleón se encontraba en el edificio de piedra en el momento de la aparición del segundo sol y por lo tanto no recibió una fuerte dosis de radiación como sus soldados. Se sabe que murió en la cárcel en la isla de Santa Elena de una muerte no natural. Los historiadores dicen que fue por el envenenamiento por arsénico pero los síntomas coinciden más con los efectos en la salud causados por la exposición a excesivas cantidades de radiación ionizante. Entre ellos pérdida de pelo, diarrea, fatiga, náuseas, vómitos, desmayos, quemaduras de piel y, finalmente, la muerte. Todos estos diarios son públicos, se pueden leer por cualquier persona que se interese. Pero la historia oficial sigue afirmando que los rusos prendieron fuego a su capital por orden directa de su comandante Kutuzov. Todo indica que en aquel momento una bomba atómica fue detonada sobre Moscú. La luz emitida de la explosión quemó todos los edificios de piedra de la capital y la gente en la ciudad recibió una dosis letal de radiación. Esa fue la razón por la que el ejército francés sufrió pérdidas tan enormes. ¿Pero de dónde salieron las armas nucleares a principios del siglo XIX? Existen dos versiones, una más fantástica que la otra. La primera de ellas es que por aquel entonces bajo tierra ya fueron descubiertas las ciudades de la antigua civilización llamada Grandes Viejos. Ellos indicaron a los rusos abandonar la ciudad y atraer a los franceses a ella. Sacrificando Moscú vencieron al ejército de Napoleón que huyó despavorido. Era una explosión nuclear controlada y eso confirma la distribución de los niveles de radiación del fondo de la capital que indican rastros de uso de armas nucleares. Por lo tanto el mando ruso sabía lo que iba a pasar y consiguió evacuar la ciudad casi por completo antes de la detonación. Sacrificaron la capital para salvar el país. Sin aquel desastre el resultado de la guerra para Napoleón podría ser muy distinto. De acuerdo con la segunda versión en 1812 a Moscú llegaron los ecos de la futura explosión nuclear. Existe la opinión de que parte de la energía de ella se mueve en el espacio-tiempo. En septiembre de 1812 la cola de esta viajera del tiempo intervino en la guerra y cambió la historia. Pero aún así sigue siendo incomprensible la decisión de Kutuzov de abandonar la ciudad. ¿Cómo lo supo? ¿Era un vidente o recurrió a la ayuda de una
¿O fue avisado? ¿Vino el eco de una explosión nuclear de un mundo futuro o paralelo? ¿De otra dimensión tal vez? Las dos versiones son increíblemente imposibles, pero las pruebas físicas y testimonios de los que lo vieron sí que las hace posibles. Una cosa es cierta. No era un incendio provocado. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.